Muy buenas tardes, estudiantes de profesionalización. Vamos entonces a comenzar un nuevo tema muy importante. Vamos a hablar de corrección de suelos salinosódicos. Así como en el anterior capítulo vimos la corrección de los suelos ácidos, esta parte de corrección de suelos salinosódicos es muy importante, porque en nuestro país somos muy ricos en ecosistemas y también tenemos ecosistemas donde hay problemas de salinidad y de sodicidad, o sea, suelos básicos. Casi siempre nos hacen énfasis en los cursos de afología y de manejo de la fertilidad en suelos ácidos, que son la mayoría de nuestro país, pero también podemos encontrar situaciones de suelos salinosódicos y tenemos que saber cómo enfrentarlas. Bien, vamos a empezar con una parte la parte introductoria. Esta corrección de suelos salinosódicos. En los años 90 se estimaba que la proporción de suelos salinos en el mundo estaba alrededor de un 10%. Esto es una cantidad bastante grande. Y que entre un 25 y un 50% de las zonas que están bajo riego tenían problemas de salinización. Esto es grave, aunque nosotros en nuestro país no tenemos muchas zonas bajo riego. Cuando tengamos riego hay que cuidar mucho este proceso de salinización. En el mundo, según la consulta que yo hice, existen alrededor de 397 millones de hectáreas afectadas por procesos de suelos salinosódicos. De estas, los suelos sódicos son 434 millones. El resto son suelos salinos. Un suelo puede ser salino, puede ser sódico, puede ser salinosódico. El 19% de las tierras bajo riego, que son alrededor de 230 millones de hectáreas, están afectadas por procesos de salinización por descuido de las aguas de riego. En nuestra América tropical, el 4% de las tierras son de carácter salino y salinosódico. Esto es poco con relación a la cantidad de suelos de carácter ácido, pero de todas maneras es un área que hay que tener presente. Los suelos susceptibles a salinización en nuestro país cubren, este dato del IGAC, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cubren una extensión de 86.592 kilómetros cuadrados, de los cuales el 90.4 está en zonas secas. Y esto no es gratuito, ya vamos a ver por qué. Las zonas más susceptibles a la salinización abarcan gran parte de la región Caribe. En la región Caribe todos nos enseñan desde el colegio en ciencias naturales de las salinas de Manaure y La Guajira. Los valles interandinos también son zonas susceptibles a salinización. Valles especialmente el de los ríos Magdalena y Cauca. En estas fotos de suelos salinos ahí se pueden ver a simple vista la salinización. Estos son suelos de la Pampa Argentina que tienen muchos problemas. Así como nosotros tenemos graves problemas de acidez, ellos tienen estos problemas de salinidad.
Miren, se pueden ver los mantones de sal y de sodio. Ahí podemos ver unos drenajes que se hacen para tratar de evitar esto. Miren, se observan los mantones de sal y estas especies tolerantes a suelos salinos. Allá vamos de suelos salinos, secos. Miren las acumulaciones de sal entre los surcos para poder usar estas tierras. Observen ahí la salinidad, para que hubieran cogido bultos de sal y los hubieran regado. Una cosa muy tenaz. ¿De dónde se originan la salinidad de los suelos? Todo en la vida tiene un origen y una causa. Hay una causa natural de salinidad de los suelos. Una de ellas es la cercanía al mar. Generalmente los suelos cerca de las zonas costeras son salinos, porque el mar tiene mucha cantidad de sal. Entonces hay infiltraciones en acuíferos de sal y los suelos son salinos. Y a altura sobre el nivel del mar, esto puede tener digamos, la relación con el mar, la altura sobre el nivel del mar, pero también por la historia geológica del planeta, en muchas zonas montañosas de tierra fría, hay suelos salinos, hay minas de sal, hay lo que se llaman las minas de sal de Huaca o sal de tierra. Tenemos la catedral de sal de Zipaquirá, el altiplano cundiboyacense fue un mar en épocas prehistóricas y todavía quedan suelos salinos. Inclusive hay un pasto sal que se llama así, pasto sal de zonas costeras que se ve en Boyacá. Entonces esta altura sobre el nivel del mar pues está correlacionada con la historia geológica del planeta. La intemperización del suelo, ¿qué quiere decir? El suelo descubierto, suelo a la intemperie. ¿Qué pasa con eso? Las tasas de evaporación de agua son muy altas, el suelo descubierto, y se va concentrando en los niveles, pocos niveles de sal simplemente se concentran y se va originando salinidad. Ya lo mencioné pronto en el primer renglón, la presencia de aguas salinas subterráneas, acuíferos cerca de las costas de aguas salinas subterráneas. Esto en las ganaderías que están cerca al mar es un problema porque las aguas salinas, el ganado bebe esas aguas y no consume la sal que se pone en los saladeros, inclusive a veces beben en el mar. Las tierras bajas de las zonas pantanosas y lagunas de los litorales también son un origen de la salinidad de los suelos por acumulación de sales. En áreas cercanas a minas de sal o a minas de otro tipo de sales y yacimientos salinos son suelos salinos. Las áreas en nuestros pueblos campesinos hace más de un siglo, toda la sal que se vendía en los pueblos era sal de tierra, sal de Huaca. Ustedes saben que el problema de esa sal es que no tenía flúor y eso era un problema grave de nutrición humana. Estaba fluorizada. La baja precipitación, obviamente unida a la evaporación y suelo descubierto, causa salinización. Las condiciones geomorfológicas e hidrogeológicas locales. Entonces hay ciertos tipos y rocas de reacción básica que pueden originar condiciones de basicidad o salinización. O sea, lo que llamamos la roca madre. Así como en suelos ácidos hay unas rocas que al meteorizar se originan acidez, también hay unas rocas que pueden originar basicidad o salinización.
Esta salinización antrópica, o sea, causada por el hombre, cuando hay mucho riego y drenaje ineficiente y las aguas de riego son aguas duras, altas en carbonato, se produce una salinización secundaria o antrópica que es muy grave también. Entonces las incorrectas prácticas agrícolas, como aplicación excesiva de fertilizantes de alto índice de salinidad, todos sabemos que los fertilizantes tienen reacción en el suelo. Unos tienen reacción ácida, otros reacción básica, otros reacción neutra y otros tienen un alto índice de salinidad, o sea que en su reacción salinizan el suelo. Es el caso, por ejemplo, del cloruro de potasio. No genera acidez o basicidad, pero genera salinidad, que esto es muy grave. Entonces estas incorrectas prácticas agrícolas también generan salinidad. Ya mencionamos el mal manejo de aguas para riego, que es el exceso y el uso de aguas duras. Vamos a hablar de los conceptos de salinidad y sodicidad. Aquí se habla más de basicidad, de salinidad y sodicidad. Obviamente un suelo salino y sódico son suelos básicos, pero los términos, digamos, utilizados en términos prácticos son más salinidad y sodicidad. Estos suelos salinos y salinosódicos se presentan en regiones áridas y semiáridas, en condiciones prácticamente desérticas o de baja precipitación. Entonces en estos suelos hay contenidos grandes de sales solubles, no necesariamente siempre el cloruro de sodio, pueden ser otras sales también. Y también hay sodio intercambiable, que reducen mucho el rendimiento de los cultivos susceptibles a la salinidad y sodicidad. La salinidad más frecuente en los suelos es por el cloruro de sodio, obviamente. Aunque también puede haber salinidad por cloruro de sodio, de calcio, de magnesio, y por sulfato de sodio, sulfato de calcio y sulfato de magnesio. También puede haber salinidad por estos otros tipos de sales. La sodicidad y la alcalinidad se desarrollan cuando en el suelo hay muchas sales sódicas que al hidrolizarse, la hidrólisis, o sea, hidrólisis significa que se diluyen en agua. Esa hidrólisis es de tipo alcalino, porque producen carbonato y bicarbonato. Entonces, al decir hidrólisis alcalina, quiere decir que se basifica el suelo. Los sódicos son aquellos que se originan cuando el sodio, que es un catión monovalente, más 1, ¿qué hace ese sodio? Del complejo de cambio del suelo de la 6C desplaza a otras bases en un nivel que sobrepasa el 15%, entonces se considera un suelo sódico. Recordemos que hagamos la similitud con suelos ácidos. ¿Quién es el que hace que un suelo se vuelva, digámoslo, peligroso para las plantas? El aluminio desplaza otras bases del complejo de cambio en suelos ácidos. En este caso nuestro es el sodio el que hace este desplazamiento. ¿Qué pasa con este exceso de sodio? Tiene un efecto de degradar, de dañar la estructura del suelo. La daña. Disminuye su porosidad y su permeabilidad. O sea que dañar la estructura es dañar el suelo. La estructura es la llave de la fertilidad del suelo, dicen los edafólogos. Sin estructura no hay nada. Puedo tener un suelo muy rico en nutrientes y sin estructura no me sirve.
Los suelos salinos se definen los que contienen en la zona de las raíces, o sea, en la rizosfera, una cantidad de sales disueltas muy alta. ¿Cómo se mide esto? Por un parámetro que ustedes ya conocen que se llama la conductividad eléctrica. Miren que esto es muy importante tenerlo presente, porque si las sales disueltas están fuera de la rizosfera ya no hay problema, porque no la alcanzan las raíces. El pH de estos suelos va de neutros a ligeramente alcalinos, o sea, puede ser 7, 7,5, máximo 8,5. En este caso, los suelos no son sódicos, porque si ese porcentaje de sodio se mantiene por debajo de 7, no hay problema, y la estructura del suelo no se ve afectada. ¿Sí? Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que el problema grave, más grave, para el suelo es el sodio que la sal. La sal es más problema para la planta, sin decir que no tenga problema al suelo, pero ¿quién hace más daño? El que destruye la estructura, que es el sodio, y la sal hace más daño a las plantas, como vamos a ver. Ya los suelos sódicos son aquellos con grandes cantidades de sodio que están en el suelo, en el complejo de cambio, la C y C, y que afectan todas estas propiedades físicas especialmente, y restringen mucho el desarrollo radicular. Si no hay estructura, no hay desarrollo radicular. Ya el pH puede ser de 8 a 9,5. Entonces, si un suelo tiene un pH mayor de 8, generalmente ya hay problemas de sodicidad. Aunque el contenido ya de sales puede ser bajo, menos conductividad eléctrica menor a 2. Entonces miren la gran diferencia de los dos. Aquí hay mucho sodio en el complejo de cambio, pero el suelo no está salinizado, pero está sodificado, que también es muy grave. Y suelos salinosódicos, es decir, que tienen los dos problemas todavía más grave, contienen buena cantidad de sales y porcentajes de sodio intercambiables también muy altos. Entonces, si la conductividad eléctrica es mayor a 2 y el porcentaje de sodio intercambiable, aquí es mayor a 15, ahí me falta el dato, se consideran suelos salinosódicos, que este sí sería un gran problema. Muy bien, tenemos que tener claro entonces estas características de suelos salinos sódicos y salinosódicos. La salinidad, ¿qué problemas causa en las plantas? Obviamente en las plantas susceptibles a la salinidad, porque hay plantas tolerantes que llaman halotolerantes, o halófilas o halófitas, que son muy interesantes y también las vamos a mencionar. Se reduce el crecimiento y el desarrollo. Ya con eso es perjuicio muy grande. Hay estrés hídrico, porque hay estrés osmótico. Ustedes saben la famosa bomba sodio-potasio, el intercambio por la membrana celular. Esto causa una deshidratación, un estrés hídrico muy grave en la planta, un desequilibrio osmótico. La planta se puede intoxicar por altos contenidos de sodio y de cloro, especialmente el cloro es muy tóxico para ciertas plantas, que ocasionan desbalances nutricionales que reducen mucho la captación de potasio, nitrógeno y fósforo. Y si estos elementos
primarios mayores no se pueden absorber suficientemente, es muy grave para la planta. E incremento la generación de radicales libres. Los radicales libres de oxígeno, digamos que son nocivos tanto en animales como en plantas, porque ellos causan daño, dañan moléculas. Por eso ahora está tan de moda en las dietas humanas hablar de antioxidantes para que no nos dañen nuestras células, nuestros tejidos. Y hay producción de ácido abscísico, por eso una planta que está sometida a un suelo salino, hay caída de hojas, abscisión de hojas, y esto lo produce el ácido abscísico, que es una hormona vegetal. ¿Qué hace la planta para evadir la salinidad? Esto lo hacen ya plantas halotolerantes. Hacen un ajuste osmótico, es decir, mantienen ese equilibrio de alguna forma. Hacen homeostasis iónica, tratan de mantener todo el equilibrio de iones dentro y fuera de la célula. Tienen mecanismos de desintoxicación de los radicales libres de oxígeno. Bien, disculpen aquí antes de pasar. También hay muchas plantas de estas, me disculpan, que son capaces de ir sacando a través de los poros, de los estomas, de otros poritos que se llaman ectodesmos, van eliminando el exceso de sal y con eso logra la homeostasis iónica o la osmótica, es decir, van exudando sal como si sudaran, como hacemos nosotros. ¿Cómo se califica la salinidad de un suelo? Ya habíamos hablado de esto, se mide a través de la conductividad eléctrica. Esta es unidades de Siemens por metro. Esto ya es de amología básica. Las sales conducen muy bien la electricidad, por eso la conductividad eléctrica mide el grado de salinidad. Cuando se usaba la silla eléctrica, a los que se sentaban en la silla eléctrica les ponían una esponja con agua, una solución de agua salada en la cabeza, luego les ponían ahí una especie de tapa metálica para que condujera mejor la electricidad y la persona quedara bien tostada. Estas son las vergüenzas de la humanidad que esperamos pues no tener que volver a hablar de ellas. Entonces un suelo no salino de menos de 2, un suelo ligeramente salino de 2 a 4, salino de 4 a 8, fuertemente salino de 8 a 16 y extremadamente salino mayor a 16. Esto nos da un análisis de suelo en los cuales nosotros pidamos que nos den la conductividad eléctrica. ¿Cómo se clasifica la sodicidad? Mire, un suelo normal tiene sódico que no sódico, tiene menos de 2 de conductividad eléctrica y menos de 15 de porcentaje de sodio intercambiable, y el pH es ligeramente ácido 6 a 7, que es normalmente lo que a veces encontramos en nuestros análisis. Ya salino quiere decir máximo hasta 8, 8,2. La conductividad eléctrica es mayor a 4, pero sigue siendo baja, menor a 15 el porcentaje de sodio intercambiable en un suelo salino. Y ya un suelo sódico es con un pH muy básico, una conductividad eléctrica
menor a 4, pero un porcentaje de sodio intercambiable, o sea, el complejo de cambio, el sodio es el que ocupa la mayor parte de los sitios, mayor a 15. Y salino sódico combina los dos problemas. Conductividad eléctrica mayor a 4 y porcentaje de sodio intercambiable mayor a 15. Cuando el suelo tiene mucha sal y niveles de más de 3% de saturación de sodio, generalmente ese pH está por arriba de 7,5. Esta es otra tabla que nos ayuda pues, a evaluar el tipo de suelo con un símbolo y un color. Esto es de taxonomía de suelos, YNA. Y sería, Na sodio, ese sería salino, salino 1N, salino 1X. Ustedes pueden ver ahí ligeramente salino sódico, ahí está en una columna la conductividad eléctrica y en otra el PSI. Si ustedes llegan a ver en un trabajo esos símbolos, ya saben la referencia. En un suelo, ¿cuál es la saturación ideal de la CIC? El sodio sea menos de 3%. Cuando hacemos la sumatoria de esas bases de sus cationes. La saturación de calcio sea de 70-80. El calcio en un suelo debe tener esta porcentaje de ocupación en la CIC. El magnesio de 12 a 20%. Y el potasio de 4 a 7%. No debe haber aluminio. Si hay aluminio, ya sabemos que así es intercambiable. Ya estos cationes que aparecen en suelos muy ácidos, el hidrógeno, hidrogeniones o aluminio, que será menor al 20%. Bueno, vamos a mirar antes cómo se hace la corrección de suelos salinosódicos. Es un poco más compleja, más difícil. Es más fácil subir el pH y corregir un suelo ácido con problemas de aluminio que corregir esto. Es más fácil subir que bajar el pH. Primero, se pueden usar enmiendas químicas en suelos sódicos. Así como neutralizamos el aluminio, lo desplazamos, también el sodio se puede desplazar del complejo de cambio. Igual que hacemos con el aluminio, que me gusta mucho este símil para que se entienda bien. Aquí el objetivo es reemplazar el sodio del complejo de cambio por unión que produzca efectos floculantes o agregantes para que no se dañe la estructura de nuestro suelo. Que igual es el calcio, miren, este calcio es una maravilla. Nos ayuda a quitar del complejo de cambio el aluminio y también nos ayuda a quitar del complejo de cambio el sodio. Para esto es muy usado un fertilizante natural que se encuentra en la naturaleza, que es el yeso agrícola, sulfato de calcio, que es barato inclusive, y hay yacimientos de yeso. Y se utiliza por el contenido que tiene de calcio y de azufre. Para lograr esto hay que incorporarlo, no dejarlo sobre el suelo, porque tiende a endurecerse cuando se humedece, así como un estuco. O también aplicarlo diluido en agua, así como cuando diluimos la cal para pintar las paredes. Se usan materiales que acidifiquen el suelo. Entonces, yo no tengo, digamos, la necesidad mía de subir ese pH. Entonces, puedo utilizar materiales acidificantes, ¿cierto? Sin tocar
ni la sal ni el sodio, simplemente voy a acidificar. El azufre o el ácido sulfúrico se usan para esto. Cogen el carbonato de calcio y lo transforman en sulfato de calcio, o sea, lo transforman en yeso. El yeso es mucho más soluble en el suelo, tiene efectos de enmienda en suelos sódicos. Y el carbonato de calcio, obviamente, miren que carbonato de calcio es una sal químicamente, entonces muchas veces puede haber problemas de salinidad por carbonatos. Entonces se usa el azufre o el ácido sulfúrico. El problema es que estos materiales siempre son de delicado manejo pues, por su alto nivel de acidez. El ácido sulfúrico, cuando yo no puedo incorporar yeso, da buenos resultados en aplicaciones superficiales, pero pues con los debidos cuidados y bien asesorados para las cantidades que se deben aplicar. El azufre solo, si yo aplico flor de azufre, esto genera acidez libre, porque se forma ácido sulfúrico en el suelo por hidrólisis. Bueno, la labranza profunda también es una labor correctiva. ¿Por qué es una labor correctiva? Porque tiene como objetivo romper horizontes que están compactados y las capas que restringen el movimiento del agua, que esto sucede generalmente en suelos salinos. Entonces esta labranza profunda, que normalmente se hace con un aparato que es con un cincel rígido o con un subsolador, esto que hace que ayuda a que esa sal, cuando se aplique agua, pueda profundizarse y que no esté en contacto con la rizosfera, no esté en contacto con las raíces, que es lo que yo debo buscar. Si hay yeso en el subsuelo, es mejor todavía, la recuperación es mejor. El yeso es un material que se forma en el suelo. Otra alternativa es el uso de plantas tolerantes a la salinidad, que esto sería, digamos, la dirección más obvia. No ponerme yo a corregir, sino usar plantas tolerantes a la salinidad. Obviamente esto no es tan sencillo, no vayáis a decirlo, porque si estamos en países como Egipto, que todos los suelos, dentro de un desierto con todos los suelos salinos, y necesitan sembrar alimentos, pues les toca hacer correcciones necesariamente, porque no hay muchas plantas tolerantes a la salinidad, por lo menos de interés agrícola. Nosotros en pastos sí tenemos ciertas ventajas, en plantas forrajeras, pero ya en cultivos, digamos, de consumo humano, ya el abanico de opciones no es tan grande. Pero esta es una opción, uso de plantas tolerantes a la salinidad. Estas plantas tienen unas raíces fuertes que mejoran mucho la permeabilidad del suelo, entonces son capaces de escapar a el contacto con las sales dentro del suelo. Estas raíces producen una reacción de solubilización de carbonatos a bicarbonatos que son más solubles y más fácilmente lavables. Estos son como mecanismos de adaptación de estas plantas. Otra opción que la hacen mucho en los desiertos, que la practican mucho especialmente en el norte de África, en el Oriente Medio, es el lavado de sales del perfil del suelo. La sal se puede lavar así simplemente, que se vaya fuera del alcance de las raíces. El cloruro de sodio, que es nuestra sal pues común,
Los cloruros sódicos, el lavado es relativamente fácil, especialmente si tenemos yeso incorporado o si incorporamos yeso, porque el yeso aumenta, es muy móvil, es muy soluble en el suelo. En este caso, el calcio del yeso no permite que el sodio pase a forma intercambiable, o sea que no permite que ese sodio vaya a hacer daños en caso de que el suelo sea sódico, vaya al complejo de cambio y más bien lo neutraliza. Entonces es importante el lavado combinarlo con el yeso en caso de que haya problemas de suelos salinos sódicos. Mantener un alto contenido de agua en la rizosfera. Si hay mucho contenido de agua, pues las sales están más diluidas, son menos peligrosas. Se puede hacer un drenaje superficial o subterráneo. Estos drenajes, se aplica agua, se drena y hay un efecto de lavado. Como vimos en algunas fotos, se hacen unos caballones y con esto, o montículos, se echa agua y las sales salen drenadas hacia el surco. Eso es lo que llama un drenaje superficial o subterráneo. Entonces se llama riego de presiembra, lavasales, quedan fuera del alcance de las raíces, y esto es lo que a mí me interesa. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas de corrección de salinidad y sodicidad? En suelos salinos, el lavado. Para suelos sódicos, aplicación de enmiendas con azufre. Estas son las dos claves. Suelos salinos, básicamente, lavar sales que no queden cerca a las raíces, y en suelos sódicos es neutralizar ese sodio con la aplicación de enmiendas con azufre, que generalmente se recomienda el yeso agrícola. Recordemos que el calcio se intercambia con el sodio y el azufre ayuda al mezclarse con agua, forma ácido sulfúrico y ayuda a bajar el pH. Hablemos del lavado de sales del perfil del suelo. Este es un proceso físico que lleva esas sales a capas más acuíferos. Obviamente puede causar más salinización de acuíferos. Aquí simplemente es mostrarles que el lavado de sales es simplemente que las sales no toquen la rizosfera, no toquen la zona radicular, y llegan a una capa impermeable donde se acumulan por un nivel freático y luego se drenan y se lavan esas aguas. Entonces es básicamente regar abundantemente, pero ojo, regar abundantemente con aguas que no sean duras, aguas tipo como decir, aguas destiladas, aguas que sean muy blandas, porque si no, no estamos haciendo nada, lavando con un agua dura. Este lavado es más o menos eficiente dependiendo del tipo de sal presente, la forma química de la sal. El cloruro de sodio se lava más fácil, ese cloruro de sodio es muy soluble en agua, pues todos lo sabemos. Y lo del calcio que reemplaza el sodio en el complejo de cambio en caso de que sean suelos sódicos. Aquí vemos un ejemplo de curvas de lavado de suelos. Esto es en Perú, que Perú es muy desértico, muy seco, muy árido. Aridez no quiere decir suelo malo, quiere decir suelo seco. Entonces ustedes pueden ver ahí la percolación acumulada en milímetros y la relación entre
Estas son curvas de lavado. Conductividad eléctrica inicial y final. Ese es conductividad eléctrica. Entonces la conductividad eléctrica, a medida que se van lavando, miren que la conductividad eléctrica va bajando. O esa relación entre conductividad eléctrica inicial y final va bajando. Miren que tuvieron que aplicar hasta 1000 milímetros, que eso es una cosa bastante grande. Esto es un modelo, digámoslo, sencillo de lavado. Estos dos rectángulos son el suelo, el agregado de suelo. Las flechas azules son el flujo de agua. SC es el contenido de sal o la concentración de sal. SCI inicial, la entrada, o sea, la entrada inicial. SCS es la sal del suelo, y SCP es la sal ya en el agua de percolación. Entonces ustedes ven ahí, simplemente hay una sal que se mueve en la mitad de los dos rectángulos, que es una sal simplemente que va drenando o fluyendo y va al agua de percolación. Y las otras son sales que ya se van lavando del suelo. Esto es un caso en Egipto, que es un desierto. Miren, la salinidad llega hasta 10, es una cosa impresionante. Y las curvas de lavado de esas sales. Esas curvas de lavado, miren que se van, que de acuerdo a la eficiencia del lavado, dicen ahí leaching efficiency, o sea, la eficiencia del lavado, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Están calibrando la eficiencia de ese lavado en un programa que se llama SaltMod Program. Entonces con esto logran, miren, en meses, aquí estamos en el eje horizontal, en meses, en 60 meses, 40, 60 meses, logran unos lavados muy eficientes, de llevar casi a menos de 2, que es la mejor eficiencia, ese suelo para poder cultivarlo con especies no tolerantes a la salinidad. Y también podemos entonces hacer aplicación de enmiendas con azufre, que ya sabemos. Para esto, miremos estos cálculos. Un mil equivalente de sodio equivale a 230 partes por millón de sodio. Por cada mil equivalente de sodio se deben aplicar 3.8 toneladas por hectárea de yeso, o 710 kilos de azufre. Esta es como una especie de formulación basada en la química del suelo. Con esto se logra un efecto en los 30 centímetros de la superficie del suelo, que generalmente en cultivos como gramíneas de pastoreo, donde están la mayor parte de las raíces, tal vez el 90% de las raíces. Muy bien. Y esta tabla nos resume eso que acabamos de decir. Miren, el yeso o el azufre es necesario para reemplazar el sodio que está en el complejo de cambio. Entonces, si yo voy a reemplazar un mil equivalente de sodio, ya sea mil equivalente o parte por millón, ahí está la cantidad a aplicar en toneladas métricas por hectárea de yeso, si es a 30 centímetros, o de azufre también hasta los 30 centímetros. Entonces,
Si voy a reemplazar 1 o reemplazar 10, varían las cantidades de yeso o de azufre. Los mejoradores de suelos sódicos. Miren, tonelada equivalente a una tonelada de azufre. Esta es la equivalencia. El azufre equivale a una tonelada de azufre, ese es nuestro parámetro. Es para mencionarles otros materiales. El polisulfuro de calcio equivale a 4.2 toneladas de azufre. El ácido sulfúrico equivale a 3 toneladas de azufre elemental. El yeso equivale a 5.4 toneladas de azufre desde el punto de vista de reacción en el suelo. El sulfato ferroso equivale a 8.7. Estos son otros materiales que los usan en algunos países con muchos problemas de estos. El sulfato de aluminio 6.9. Es el sulfato de aluminio es el alumbre. Muy bien, estos son unos productos ya, sulfato ferroso, sulfato de aluminio, que es el purificador de aguas. Muy bien. Vamos a dejar ahí para luego continuar ya con los beneficios del yeso en el suelo, que no es solamente un enmendador de suelos básicos, sino que tiene otros beneficios importantes. Entonces les agradezco mucho la atención. Saben que cualquier inquietud me la comunican. Hablo Julio Echeverry Gómez, profesor de Pastos y Forrajes, Universidad de Antioquia.